así que con mucho gusto acepté la presentación, y en realidad lo voy a hacer desde una óptica de un fuerte componente como productor. Y con algunos inconvenientes en lo que es la parte informática, porque dedos de hormigón quiso armar la presentación y no pude hacerla tal cual me la había pedido Andrea respecto de lo que era con el fondo. Pero bueno, ustedes van a saber disculpar. La cuestión es que el tema que me propone es justamente hablar dentro de lo que es la producción de semillas subtropicales, hablar de las principales limitantes dentro de nuestros sistemas de producción. Y con mucho enfoque en lo que es acá lo que sucede en el norte de Córdoba. Para tratar de entrar en el tema, básicamente quisiera hacer un comentario que a la hora de analizar las limitantes de la actividad, primero deberíamos interpretar y analizar las características y particularidades que van a presentar y que tienen estas semillas dentro de los sistemas de producción. Dentro de nuestro sistema de producción, básicamente. Pero no quiero dejar de pasar por alto que justamente, y celebro por eso que estemos hoy reunidos acá, en el norte, centro-norte de Córdoba, nuestro norte de Córdoba tiene una fuerte tradición ganadera, y de la mano de esa tradición ganadera, con esta actividad ganadera como principal actividad, la vocación ganadera, también disponíamos justamente de las pasturas, que es lo que le decía, el pilar de la producción en ganadería, pero también contábamos con todo nuestro norte cordobés con maquinarias, máquinas cosechadoras y operadores capacitados para la generación de esta operación de trilla. Sin dejar de tener en cuenta que hay un alto componente de cirugía dentro de estos operadores de máquinas cosechadoras. La verdad que lo digo, y lo digo con orgullo, porque así como planteó Silvina que la actividad es una combinación de ciencia y arte, la parte artesanal que van a desarrollar estos hombres manejando esta, sobre todo la vieja Senor esa que andaba dando vuelta y que fue la que generó muchos kilos de forraje recolectado en nuestro sistema. Después la cuestión ha ido cambiando. Entonces, dentro de la realidad esta de producción de semillas forrajeras, también quisiera poner, yo no sé si ustedes lo tienen claro, que el potencial de producción de estas semillas está en el orden de los 800 a 500, 800 kilos, de acuerdo a la especie que se trate. Y en realidad nosotros, a la hora de la cosecha, ¿qué es lo que sucede? Vamos a cosechar entre el 10 al 30% de lo que potencialmente pueden dar estas semillas, estas forrajeras. Básicamente, dice un autor que ha trabajado mucho en esto, Hopkinson, le dice que justamente la producción de semillas con estas especies es una permanente batalla con las pérdidas. Lidiamos y luchamos permanentemente con las pérdidas. Y básicamente él es el que planteaba esto, no lo inventé yo, de que al momento de recolectar estamos levantando entre el 10 al 30% de lo que potencialmente van a dar o pueden dar estos cultivos. En ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Y la verdad es que cuando la primera vez que leí esto me llamó la atención, y esto fue justamente uno de los primeros trabajos que hacemos en Semilla en la facultad, que podemos publicar en el 2002, donde medimos, justamente nos pusimos a medir cuánto producía con cosechas manuales estas distintas pasturas, y fíjense, 540, 730 kilos, 900 kilos digitales, de acuerdo a la especie que se trata. Esto era lo que potencialmente daban las pasturas. Y la verdad es que con eso veíamos que nuestra guía bibliográfica era sumamente clara al respecto. Lo que pasa es que in situ queríamos medir qué es lo que pasaba. Entonces, ¿cuáles son las realidades de la producción de estas semillas, viendo cómo interaccionamos con nuestro sistema de producción ganadero? La producción oportunista le llamo, o sea, y esto es un dato personal, en lo personal lo digo, no tengo una base científica o bibliográfica que me avale,
pero entre el 90 al 95% de la semilla producida en estas especies forrajeras subtropicales generalmente vienen de pasturas que son cultivadas con fines ganaderos. Básicamente lo que vamos a hacer es ganadería. Algo comentó Silvina del problema que se nos genera cuando no visualizamos claramente cómo tenemos que manejar estos cultivos para producción de semillas, y es lo que quiero mostrarles enseguida. Como dilema, ¿qué es lo que planteo? Justamente en ganadería, si queremos potenciar nuestro sistema ganadero, a lo que debemos apuntar es a un periodo vegetativo lo más largo posible en estas especies, a los fines de tratar de cosechar a través de ese proceso divino que es el pastoreo, cosechar la mayor cantidad de forraje de cantidad y calidad. En contraposición de lo que nos va a pasar cuando queremos producir semillas. En este caso, lo que debemos favorecer es la mayor cantidad de tallos florales posibles, es donde se va a asentar la producción de esas semillas. Y básicamente esto atenta contra lo que es la calidad del forraje y la respuesta animal que podamos obtener dentro de este sistema de producción ganadero. Entonces, justamente cuando hablamos de producción de semillas, acá tenemos que apuntar a tener un corto periodo vegetativo y tratar de potenciar lo más rápidamente posible el pasaje al estado reproductivo para posteriormente realizar la recolección de semillas en ese estado, sobre esas estructuras productivas. ¿Cómo impacta la cosecha de semillas y por qué es que a veces dentro de los ganaderos nos tentamos de decir, pucha, quedó aquel lote, me sobró? ¿Qué es lo que nos pasó hoy? Llovió, viene en la segunda parte del verano y bueno, explotaron nuestras pasturas acá dentro de lo que es el dominio del templado semiárido con influencia de pie de sierra. ¿Y qué es lo que pasa? Y bueno, cosechamos esa semilla que nos está dando esa pastura y básicamente lo que saca un número es como para ponernos en sintonía simplemente. 60 kilos de semilla pura a $4 por kilo promedio implica un ingreso bruto de $240. Eso, descontémosle $40 que podría ser los costos de cosecha y el secado posterior. Eso si lo convertimos, bueno, habría que aclarar cuál de los $16 es el que tomamos ahí, pero básicamente tenemos un equivalente en 117 kilos de carne de ternero por hectárea. En realidad, para nuestro sistema ganadero, nuestro sistema de cría, estamos duplicando el ingreso por hectárea ganadera. Las particularidades de la producción del sistema de producción de estas semillas subtropicales es importante que lo analicemos y ahí voy a ir haciendo un parangón respecto de lo que pasa con lo que es la producción específicamente profesionalizada de semillas y lo que nos pasa con los sistemas de producción ganaderos que interaccionan con esta productividad de semillas. Básicamente, como puntos a resaltar, tenemos que estas especies son deficientes en la sincronización de los componentes de producción, denominado asincronismo, alta dehiscencia, acá hay semillas que van madurando y se van desprendiendo permanentemente, baja densidad de inflorescencias. Esta es una particularidad que tienen estas especies también en relación de que como son perennes, ¿qué es lo que pasaría si todos los macollos pasaran a estado reproductivo? Perdemos la perennidad. Entonces, siempre van a mantener una relación macollo fértil estéril y sobre los fértiles es a donde vamos a apuntar a hacer cosecha de semillas. Básicamente, esos fértiles, una vez que pasan a estado reproductivo, mueren. Y posteriormente, otra de las características, y que son, verdaderamente a veces es uno de los problemas, puede ser más serio y que hace más crítica estas situaciones que estoy planteando acá, es su óptima práctica de manejo en el cultivo y cosecha. Pensando en lo que es el tema calidad, que había planteado Silvina también, yo me voy a concentrar básicamente dentro de lo que es calidad en el sistema de producción hasta lo que es la etapa de cosecha. También quiero aprovechar para comentar que esta alta dehiscencia y el asincronismo, básicamente lo que es la alta dehiscencia está relacionado también con que el carácter de poca domesticación que tienen estas especies y es justamente una estrategia de persistir y sobrevivir ante condiciones adversas, pensando que el sistema más
estable y más resistente ante condiciones adversas el estado de semilla. Por eso es que son estrategias que tienen estas especies para persistir en el ambiente. ¿De dónde son originarios? Dentro de lo que es asincronismo, quiero graficarlo acá, sobre todo me disculpan los que están muy involucrados en esto, yo tengo que tratar de hacer una presentación donde tratemos de generar una sintonía para todo el auditorio, por eso por ahí les puede parecer pesado algunas cuestiones, pero básicamente yo lo que quiero plantear acá, cuando hablamos asincronismo en emergencia de tallo, lo que estamos teniendo presente acá, ¿qué pasa? Tenemos una tanda de tallo emergida, acá arriba, acá hay otra tanda de tallos, y por acá abajo va a venir otra tanda de tallos. Si pensamos que en cada tanda de esas hay procesos de floraciones que van siguiendo y respetando un tiempo, verdaderamente vamos a ver que al momento de cosecha es un problema para generar o definir sobre qué tanda de tallos vamos a hacer la recolección de semillas. A su vez, dentro de los tallos, el asincronismo, dentro de lo que es estos estados de antesis, que es justamente yo voy a hablar de espiguillas por ahí, si no tienen claro que lo que es la espiguilla es de estructuras florales dentro de la inflorescencia, con las glumas, ema y palla, en su interior el fruto, y dentro del fruto está la semilla, que es lo que nosotros necesitamos para hacer el trabajo de siembra. Antesis que son asincrónicas en cada una de las tandas de tallos. Acá también tenemos justamente en un lote de color, donde también vemos lo mismo, una tanda de tallos que incluso ya ha desprendido semillas justamente porque son los que emergen más temprano y son los que ya completaron su ciclo y las semillas dehiscentes se desprende. Una situación a donde está esta barra, podría haber venido más abajo, pero para resaltar sobre esta camada de tallos es donde vamos a tener que trabajar para determinar el momento óptimo de cosecha, y posteriormente otras tandas de tallos que vienen abajo, que justamente vienen mucho más atrasados en lo que es floración y cuajado. Cuando hablo de maduración dinámica, es justamente como consecuencia del asincronismo. ¿Qué es lo que caracteriza esta maduración dinámica de especie? Es el asincronismo en lo que es la emergencia y emisión prolongada en el tiempo de tallos florales. Entonces vamos a tener tandas de tallos que se van emitiendo, tandas de inflorescencias dentro de esos tallos, tandas de espiguillas que llegan a antesis dentro de cada una de las camadas, y tandas de flores que cuajan y dan semillas, para finalmente observar tandas de semillas que se van desprendiendo al llegar a la madurez. Esto sistemáticamente nos pasa siempre en estos cultivos. No es un cultivo, para quienes no estén totalmente familiarizados, incluso dentro de las mismas templadas que tienen algunos niveles de asincronismo, estas por suerte, por foto o termoperiodo, tienden a concentrar sus estados, y la verdad, y el caso extremo, un anual, un trigo que vemos, llegó a bandera, emisión permanente, continua, concentrada en el tiempo de espigas, y bueno, posterior cosecha en un punto determinado. Acá esto nos complica bastante toda esta maduración dinámica, la determinación del momento óptimo de cosecha. Entonces, justamente, Hopkinson graficó esto, que la verdad que me parece que es muy ilustrativo, donde graficamos número de espiguillas por unidad de superficie en función del tiempo. Y comienza a graficar con esta sigmoide en un determinado momento, y esto es aproximadamente unos 25 días después de que se comienza a emerger las primeras inflorescencias, comienza a haber espiguillas que han alcanzado antesis, que era la imagen de lo que estábamos viendo anteriormente. Desplazado aproximadamente 2 semanas, y esto puede ser 2 semanas, 20 días, o menos, de acuerdo a las condiciones ambientales que se generan entre estos momentos, pero básicamente 2 semanas. ¿Qué pasa? Esa tanda de espiguillas que se estaba haciendo antesis comienza a producir la semilla formada, genera la semilla. Y otras 2 semanas posteriores comienza esas semillas que se generaron. Seguimos acá en el eje de las X, las X, seguimos sobre este eje y vemos que 2 semanas después tenemos las semillas que comienzan a desprenderse. Entonces, si observamos
¿Cuál es el momento óptimo de cosecha? Es cuando es mayor la diferencia entre semilla de pie y semilla que se va desprendiendo. Esto es muy gráfico y nos sirve para interpretar qué es lo que pasa. Fíjense con algunos esquemas que les voy a ir presentando. ¿Qué pasa si yo determinara cosecha acá en este punto temprano? No se alcanza a ver bien, pero recién comenzó el proceso de floración, comienza el proceso de cuajado, y si cosechamos ahí porque estamos preocupados porque se nos empieza a desprender la semilla, y es algo que nos pasó en el norte de Córdoba, ya cuando empezamos con las trillas, que como valía bastante, no sé qué plata era en ese momento, yo ya estaba, pero no me recuerdo qué lo que era, pero tenía bastante valor la semilla, la desesperación de decir, che, pará, se me está cayendo semilla, y empezamos a cosechar acá temprano. ¿Y qué es lo que sucedía? Ya, dedos de hormigón seguro. ¿Qué es lo que sucede acá? Nos encontramos, con esto. Una alta proporción de material inmaduro, una proporción muy baja de semillas que puede ser puras, y prácticamente no se me caía nada. Entonces me quedaba tranquilo, sacaba mucho, pero mucho material que no servía para nada, o tenía muy poco valor, valor como semilla. Cuando vamos al momento óptimo de cosecha, que es seguir sobre la tanda, sobre esa tanda vamos a hacer la recolección, la imagen esta es justamente en un ambiente donde estábamos manejando ese lote para producción de semillas. ¿Y qué es lo que encontramos? Fíjese sustancialmente, no sé si alcanza a ver la imagen, la diferencia de lo que es la composición de la semilla en ese estado. Una alta proporción de semillas llenas de calidad. ¿Qué es lo que sucede si por alguna causa se nos demoró la máquina, se le rompió la goma, que normalmente pasa algún problema con los muchachos de la cosechadora, y vamos a cosecharla un poco más tarde, o llegó tarde la máquina, que eso es un tema que usualmente pasa en estas situaciones? Encontramos que este alto nivel de desprendimiento de semillas, justamente por esa característica de dehiscencia, y si nos vamos a la imagen que veíamos recién, vamos a estar cosechando material que viene del inmaduro que quedó acá en pie, muy poco material de calidad. O sea, se nos complicó la posibilidad de sacar cantidad y calidad, que son las dos variables que tenemos que tratar de consensuar a la hora de cosecha. Esto también es muy esquemático e interesante de interpretar. Indefectiblemente, este mismo autor que generó las otras curvas grafica esto y nos dice, él lo caracterizó como material inerte y semilla pura. Si mal no escuché, Silvina, semilla pura también consideran esto. Desde el punto, bueno, discúlpeme, yo tomé la bibliografía de esto en 1986, las cosas cambiaron, pero básicamente quiero hacer la diferencia en este concepto. Acá tenemos las envolturas florales que no han generado justamente el fruto, el cariopse, que es lo que tenemos acá. Entonces, esto a los fines nuestros es material inerte. Y acá tenemos semilla pura. Cuando yo en algún gráfico les muestre semilla aparente, el rendimiento de semilla aparente es la combinación de esto con esto. Lo que sucede es que dentro de la semilla pura, ¿qué es lo que pasa? Justamente por ese asincronismo en el proceso de maduración, vamos a tener embriones dentro de los cariopsis, los embriones van a estar en el interior, inmaduros en relación con el nivel de desarrollo, o embriones maduros. Esto es lo que pasa a la hora de seleccionar, justamente por una diferencia de peso, no es tanto de diámetro porque es mínima la diferencia entre una partida de semilla y la otra, material que le puse inerte haciendo referencia a lo que planteaba la imagen, y semilla pura. Y a su vez, dentro de la semilla pura vamos a tener inmaduras y maduras de acuerdo a esto. La semilla madura con estos esquemas, que es lo que vemos. Completó todo su desarrollo el endosperma y la consistencia del mismo es duro. O sea, tenemos sustancias de reserva que me van a servir para alimentar un embrión que es normal. Cuando la semilla es inmadura, que era esa, incluso podría estar dentro de la imagen esta que había mostrado como pura, son las amarillas, que en realidad la veíamos acá a la derecha, pero cuando es en una pastura que tiene envolturas envuelto por las glumas, ¿qué es lo que observamos? Que si apretamos esas semillas,
hay un espacio que no ha terminado de llenarse porque esto no terminó su nivel de maduración. Tenemos endospermas porosos o harinosos que ya vamos a ver en calidad qué impacto tiene la persistencia de la semilla, del PG, y embriones que van a ser inmaduros. ¿Por qué nos concentramos y nos interesa ver esto? Básicamente, por esto. Miren, si nosotros acá en este gráfico, peso de 100 semillas, normalmente las semillas inmaduras, las pesos de esas 100 semillas son más livianas en contraposición de lo que pasa con semillas maduras que son más pesadas. Cualquiera de las variables estas, germinación, emergencia o viabilidad, es baja acá en el caso de materiales inmaduros, a diferencia de lo que pasa cuando el material es maduro. Bueno, esto y también para cerrar y dejar bien en claro la importancia que tiene el nivel de madurez, fíjense, acá semillas maduras e inmaduras, el PG, esto está tomado como frecuencia de ocurrencia, pero lo importante es que cuando las semillas son maduras podemos tener PG próximos al 100 o PG, poderes germinativos altos. Cuando son inmaduras, ¿qué es lo que está sucediendo? Tenemos una alta frecuencia de ocurrencia de semillas que no germinan o bajo nivel de PG. Esto yo me animo a decirle que es una de las principales causas por las cuales no logramos lotes productivos y buenas implantaciones en el primer momento, en el arranque como debe ser, en lo que es la implantación de pastura. Dentro de lo que es el concepto de manejo y prácticas agronómicas, o sea, ¿por qué? Se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con el manejo de producción de semilla a nivel productor? Es el impacto que va a tener cómo manejemos los lotes respecto de lo que es la calidad factible de poder levantar en la cosecha. Acá, dentro de las prácticas estas agronómicas para producción de semillas, le puse esto en color, en relación, tratar de ver qué tan bien estamos con el tema de papeles acá. Si estamos flojos de papeles, estamos acá, es lo que nos pasa en rojo, la cosecha. Una situación intermedia es atender lo que es el desarrollo de fase vegetativa y reproductiva. Establecimiento del cultivo, un amarillo que está ahí, que no habría mayor inconveniente, y elección del área básicamente es algo que se decanta por naturaleza, pero hizo sus comentarios Silvina, y al respecto quisiera aclararlo o hacer algún aporte a lo siguiente. Elección del área, básicamente lo que es la latitud, y ¿por qué hacemos aclaración en lo que es elección de áreas? Estas especies como forrajeras tienen un amplio rango de adaptación a distintos ambientes. Pero cuando vamos a hacer semilla, esos ambientes se circunscriben y son en ambientes más puntuales, siguiendo justamente los requerimientos que tiene la especie para la producción justamente de esta semilla. Entonces, desde el punto de vista latitudinal, para darle un ejemplo, si quisiéramos multiplicar una grama Rhodes tetraploide que tiende a entrar a estados reproductivos ya avanzado el otoño, y acá hasta el norte de Córdoba tenemos riesgo de heladas ya hasta mediados de mayo, y es poco probable que saquemos producción de semilla con estos tetraploides, a diferencia de lo que puede pasar si nos vamos allá a Chaco y Formosa, con otras latitudes y en otras condiciones. La cantidad y distribución de precipitaciones, y bueno, necesitamos básicamente potenciar el estado vegetativo, y incluso a lo largo de todo el ciclo puse yo acá, pero básicamente es potenciar el estado vegetativo ya en momentos de cosecha. Ocurrencia de secas intensas también puede ser un problema, porque nos generan deshidrataciones y vuelco de las pasturas. De todos modos, desde el punto de vista climático, acá dentro de nuestro ambiente esto estaría controlado. El problema serio viene en tipos de suelo. Acá tenemos en nuestro norte ambientes con salinidad, y en esos ambientes es una verdadera solución la incorporación de estas megatérmicas, pero básicamente para producir forraje. Desde el punto de vista de producción de semillas podemos tener algunos inconvenientes, o puede ser en calidad o en cantidad del forraje recolectado en esas situaciones de ambiente salino. Lo que pasa es que cuando hablamos de salinidad tenemos que caracterizar qué tipo de salinidad es, qué tipo de suelo, lo decimos ligeramente, pero las caracterizaciones deberían ser más puntuales. Una imagen, esto es al sur,
ya de provincia de Buenos Aires, que es lo que pasa, un coloratum que da una solución en lo que es la base de producción forrajera contra un pelo de chancho, pero si queremos producir semillas, no tiene nada que ver a esta situación de cultivo para producir semillas en otro ambiente con otras características. Y ese mismo cultivo, si nos vamos acá a la costa de la Mar Chiquita, de acuerdo a los ambientes donde estamos produciendo, podemos tener este sistema, esta situación que también puede ser un problema dentro. Nos puede dar cantidad, pero lo que vemos es que las calidades acá no son las mismas es más, ya el peso de las 100 o 1000 semillas es distinto y los PG también son diferentes de lo que pasa cuando vamos y estamos en condiciones óptimas. Lo mismo puede pasar con el tema de grama Rhodes en un ambiente óptimo de producción para semillas y en ambientes que acá es más que evidente, con blanquizales tenemos producción de semillas, pero las calidades no son las mismas. Establecimiento del cultivo, básicamente les quiero decir esto, cuando el objetivo es producir semillas de forrajera, acá deberíamos concentrarnos en hacerlo lo más rápido posible, lograr el cultivo para la producción de semillas. Cuando el concepto es más ganadero, y por ahí estamos 1 o 2 años y esperamos y cerramos ese lote hasta que se vaya repoblando. Claro, siempre y cuando pueda hacer las intervenciones que corresponden para hacer una siembra también más definida. Si estoy sembrando con un rolo en un ambiente falcinal, bueno, evidentemente por las condiciones y tipo de siembra, ahí sí tenemos que esperar resiembra natural y otro tipo de manejo. Pero fíjense de las amplitudes de ambiente en el cual estamos trabajando. Ambiente con aptitudes agrícolas a un ambiente de alta evapotranspiración donde la mecanización de la siembra es totalmente distinta. Lo que es importante es que conforme podamos hacerla y tomar las medidas pertinentes, tratar de hacer y ser esmerados en lo que es la producción de esos lotes para producción de semillas. Y ahí deberíamos tener en cuenta algunos aspectos que recién se plantearon: calidad de semilla, PG, pureza, la siembra, agriculturización del proceso. En realidad, y como una pata y componente ganadero que tengo, a veces uno como ganadero no es tan preciso ni tan exacto como lo que pasa en agricultura, por varios motivos. Si bien hoy en día estamos apuntando también a hacer ganadería y forrajiculturas de precisión. Normalmente lo que pasa es esto: la agriculturización del proceso de siembra de pasturas no forma parte del ideario colectivo. Y el gran tema que no podemos dejar de mencionar, y lo resalto en rojo, el drama de malezas. Cuando tenemos malezas que nos van a dificultar, nos van a generar contaminación en estos materiales para producción de semillas, por ahí el punto de vista ganadero podemos dejarlas estar, con la hacienda la iremos controlando, pero cuando están para producir semillas, ¿qué pasa? Por la dificultad para separarlas entre trilla y limpieza, verdaderamente son un problema. Al respecto, con el tema de implantación, simplemente quiero mostrarles este trabajo, fue un trabajo de tesis de hoy colegas de la Facu, donde evaluamos una implantación. Acá en azul es la producción de semilla parente, y tomo este tratamiento. Fue con rolo compactador y sin la utilización de herbicida. La siembra, esto era glifosato antes de la emergencia de la pastura cultivada, del coloratum, y acá fue con rolo y con herbicida. Compactamos la siembra, eso se sembró con rastra porque eran unas lomas bastante críticas, con rastra y con herbicida. Y fíjense, la diferencia al año en producción de semillas, estábamos en 180 semillas, les vuelvo a decir, aparente, todos son ensayos, en este caso fueron trillados a mano, y contra 80 kilos. Lo que sí también les cuento acá, que desde el punto de vista forrajero, esto estaba en 7.000 kilos de materia seca, que no lo estoy graficando acá, y esto estaba en 3.000 kilos de materia seca por hectárea al año de implantado. ¿Por qué? Porque hicimos las cosas bien en un caso y en otro caso tendiendo regularmente. No me quiero demorar al respecto, porque hay bastante información con respecto a estos ensayos. Esta es la imagen de lo que pasó justamente en el tratamiento con rolo y sin herbicida. Fíjense la contaminación que tenemos con triclor y con cloris y tricloris, básicamente cloris eso. Y también teníamos hectáreas y había boteloa también. Bueno, ¿qué pasó? Eso para semilla verdaderamente
no se puede trillar por la contaminación que se genera. A diferencia de lo que pasa en este caso, donde tenemos un lote totalmente diferente, es del mismo ensayo estera con herbicida, con rolo. Manejo y práctica agronómica para la producción de semillas, desarrollo de fase vegetativa y reproductiva. ¿Cómo estoy con el tiempo, Andrea? Bueno. Básicamente, ¿por qué hacemos énfasis a la necesidad de manejar los estados vegetativos y reproductivos? Y acá tenemos el efecto del manejo de los estados justamente vegetativos y reproductivos de la pastura sobre la concentración de inflorescencia y semilla pura disponible como porcentaje del total producido. O sea, esto es una distribución normal, este sería el total de semilla disponible para cosecha determinada en este punto. ¿Qué pasa? Si manejamos bien la pastura previamente en estos estados vegetativos y reproductivos, podemos concentrar el tiempo en el que se produce la emergencia de esas inflorescencias en 25 días. Está documentado así y tenemos este potencial de producción de semillas. Cuando no manejamos los lotes para concentrar justamente ese pasaje de vegetativos a reproductivos, y es lo que nos pasa muchas veces en nuestro sistema ganadero, quedó este lote porque me llovió bien, sigo pastoreando acá, pero aquellos 4 o 5 lotes quedaron ya con un descanso ya de rebrote. Al no haber concentrado justamente la emisión de tallos, tenemos un periodo más ancho acá de emergencia de inflorescencias y eso va a ir en contra de lo que es el rendimiento potencial justamente de lo que sucede si concentro las emergencias de los tallos esos florales. Desarrollo de fase vegetativa y reproductiva, tenemos dos alternativas, defoliación y fertilización. En general se caracteriza el crecimiento de estas gramíneas forrajeras subtropicales que tienen un corto periodo vegetativo y después el resto de la estación de crecimiento es una interacción de vegetativo y reproductivo. Acá tenemos graficado una curva típica de producción de una megatérmica, su rebrote en primavera, su pico de producción, es más de un gato en esto, y su crecimiento hasta otoño. ¿Qué es lo que sucede? Lo que está en azul acá, en relación con lo que está graficado acá, es el momento donde tenemos estados vegetativos. Posteriormente tenemos una interacción de vegetativos con reproductivos, que es más importante y más concentrado acá hacia el verano, y hacia fin de verano, principio de otoño, también tenemos emergencia de tallos que interaccionan con hojas, pero en menor proporción. ¿Qué es lo que sucede acá? Entonces, cuando tenemos que plantearnos durante este periodo vegetativo es cuando debemos justamente el momento de la toma de decisión de qué va a pasar y qué hacer con la pastura en este momento para potenciar la máxima diferenciación de macollos, porque la diferenciación de macollos básicamente la masiva está acá en los estados vegetativos. Entonces, en ese momento es donde deberíamos tomar las decisiones. Entonces, como ganadero, estoy esperando acumular otro concepto, acumular mayor cantidad posible de forraje cuando no prestamos atención a lo que es vida media foliar y otras variables, otros conceptos ecofisiológicos que nos hablan de la posibilidad de interaccionar dentro de lo que el ambiente lo permita, cantidad y calidad de forraje producido. Entonces la defoliación, con esto, ¿qué es lo que buscamos hacer? ¿Cuál es el objetivo? Es básicamente romper la dominancia apical producida por los primeros macollos que se van diferenciando dentro de ese proceso asincrónico de generación de estados vegetativos diferenciados del reproductivo inicialmente en un corto periodo. Esquemáticamente, cuando tenemos justamente esos rebrotes tempranos, acá es donde deberíamos generar justamente eliminar estos que me inhiben, esto quedaría remanente así, y me inhiben la posibilidad de emisión de nuevos macollos basales. Si hacemos esto temprano, ¿qué es lo que pasa? Aumentamos el número total de macollos para una relación constante fértil-estéril. En definitiva, lo que estamos haciendo es aumentar el número de tallos florales por unidad de superficie. ¿Qué debemos considerar a la hora de hacer la defoliación? Y bueno, es momento de corte e intensidad de corte. Y el momento del corte va a estar relacionado con el tipo de crecimiento de las distintas pasturas que tengamos en un mismo ambiente para un mismo momento del año. Básicamente crecen diferencialmente porque tienen diferentes temperaturas bases. Entonces, ¿qué ocurre? Para buenas condiciones, para
ejemplo, en noviembre, diciembre, el crecimiento de un coloratum va a ser mayor que el de la grama y el pasaje a estado reproductivo más temprano, primero coloratum, después será grama y finalmente gatum, básicamente por las temperaturas bases a partir de la cual la pastura computa horas, grados días y va creciendo. Esquemáticamente, o sea, un ejemplo a campo es esto: para un mismo momento del año podemos tener un coloratum en esta condición que ya está diferenciando, esto es diciembre con una primavera que fue húmeda, y a su vez una grama que recién está en un estado avanzado de vegetativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede o qué preguntas nos hacemos? Che, ¿cómo hacemos para determinar a dónde vamos a cortar? Y tenemos que ver claramente, buscar acá dónde está el meristema diferenciándose de vegetativo a reproductivo para en base a eso determinar a qué altura vamos a hacer la intervención. Con respecto a la intensidad de corte, está referido a la altura a la cual se va a enrasar la pastura para remover únicamente los meristemas, los pocos meristemas reproductivos que se hayan diferenciado, los tallos que se vayan diferenciando. Y lo que es importante es evitar eliminar camadas numerosas de tallos que vengan a distintas alturas por debajo de la altura, o sea, cortar por arriba de la altura de donde se van diferenciando estos tallos. Entonces, ¿qué pasa? En una grama en activo crecimiento, ¿qué es lo que pasa? Se aplican, y esto para que vean el impacto que tiene de hacer la técnica que era positiva, pero si la hacemos en tiempo y forma. Un corte alto con menos intensidad y un corte bajo, más cerca del suelo. Y fíjense la densidad de inflorescencias resultantes. ¿Qué es lo que pasa? Acá tenemos 51 inflorescencias menos que acá, porque básicamente para el mismo momento corté más abajo y removimos meristemas que ya venían diferenciando el estado reproductivo. Entonces, lo mismo acá. Una cosa es cortar con una altura acá, bueno, podría yo cortar a ese nivel, en este estado, pero acá tengo que cortar. Entonces, le pregunto, ¿cómo hago con esto? ¿Lo puedo mecanizar? Si lo hago mecanizado, lo hago rápido, pero también, en el caso nuestro, si podemos manejar básicamente con pastoreos rotativos, alta intensidad, o sea, con una baja frecuencia, pero estamos regulando con una alta carga, en 2 o 3 días bajamos y regulamos la altura a la cual va quedando el lote. O un rotativo en coloratum también, o sea, también, fíjense que en las dos situaciones yo estoy poniendo altas cargas y sistemáticamente tenemos esto acá, el bollero, que es lo que nos va delimitando los piquetes de pastoreo. Básicamente la que estábamos en ese momento pastoreando era con 5 hojas emergidas en la primera etapa de crecimiento del coloratum. Y esto no sé si lo alcanzan a ver, pero yo lo quiero mostrar porque esto se ha cosechado ayer. Son lotes de 14 años con pastoreo rotativo de coloratum, donde estamos controlando el pastoreo y evidentemente, o sea, 120 kilos de semilla con la humedad y tal cual, ¿no es cierto? Pero la interacción es el sistema de manejo con la producción de semilla, que no es la general es el caso, ¿no es cierto? Y eso hay que ser bien sincero. Lo que quería mostrar, no se alcanza a ver, falta luz, no vamos a demorarnos acá. La otra el punto que nos quedaba es la fertilización, y en este caso la fertilización es nitrogenada, puede ser, nos va a aportar nutrientes para aumentar el número de inflorescencias y de espiguillas, los componentes básicos de rendimiento de la pastura. Las dosis aplicadas justamente deben ser las adecuadas para favorecer el macollaje y la fertilidad del mismo. Y hago esta aclaración porque normalmente, ¿qué es lo que pasa? Dosis elevadas, que en general en estos tiempos no creo que se genere una dosis elevada, más allá de lo que puede ser experimental por el costo hoy de la urea, pero dosis elevadas no son recomendables para producciones de semillas, ya que esto nos va a generar un disturbio en el estado vegetativo, y eso que queríamos concentrar y favorecer más diferenciación de tallo, no lo vamos a lograr, sumado a después tenemos vuelco de cultivo y muerte de macro. Otro gran tema es que existen respuestas diferenciales de acuerdo al tipo de cultivo. En el caso del coloratum, acá estamos viendo primer año de producción de semilla espectacular, segundo año, y el tercer año, si no lo estamos manejando la parte de nutrientes y fertilidad, comienza a caer. Hay tratamientos que se están haciendo en la producción. Se están haciendo algunos tratamientos de renovación, podemos revisar acá con el Conejo y compañía, algunos problemas incluso en Grama Rhodes, también donde está decayendo
la producción como respuesta. Evidentemente hay algo en el suelo que está pasando que me impide una buena emisiones de tallos para la cosecha. Entonces, lo que sí es real y vemos claramente es que en el caso acá de coloratum hay respuestas diferenciales a dosis superior respecto a lo que pasa en grama Rhodes. Eso ya lo había planteado este autor, pero también lo estamos viendo que se da acá en nuestros sistemas de producción. Y otra de las cuestiones que es estratégica, el momento de aplicación del nitrógeno. ¿En qué momento tenemos que hacer? Si queremos potenciar lo que es la diferenciación de macollo, y va a ser desde el inicio de la etapa vegetativa. La principal fertilización debería ser concentrada en ese momento hasta la aparición de primeras inflorescencias. Pero lo que veo que como más importante, de todo modo no tengo un dato científico que me avale ni mediciones, pero desde el punto de vista de la lógica o hipótesis de trabajo nos indica que al estado vegetativo es el momento óptimo a los fines de fertilizar, a los fines de potenciar la tasa de macolla. Bueno, justamente esto le mostraba acá, no vamos con la fertilizadora, sino que va la fertilizadora acá, como respuesta al manejo del pastoreo rotativo, eso sí está cuantificado, estamos aportando unos 4.000 kilos de bosta por hectárea por año. Eso evidentemente algún aporte tiene, porque si no, esas producciones no las tendríamos en lotes ya de 12 años de producción. Y otro punto que es estratégico a la hora de manejar fertilizaciones es saber sobre qué suelo estoy fertilizando, aparte de la pastura, cuáles son las condiciones de ese suelo. En este caso, justamente este dato que tenemos acá es un suelo con 4 de materia orgánica, 34 partes por millón de fósforo y nitratos 23 partes por millón. Sobre ese suelo, ¿qué es lo que pasó? Se hizo el siguiente ensayo, donde medimos una serie de variables, pero fundamentalmente, para que no se asusten acá, hicimos el T0, testigo, después tomamos T1, que son 35 kilos de nitrógeno, T2, 70 kilos de N, T3, 20 de fósforo, T4, 70 de fósforo, perdón, 40 de fósforo, T2 y T3. T4 y T5 son la combinación de T1 y T2, T2 y T3. Son T4, que es lo que era 40 de fósforo, perdón, T5. T5 es 20 de 30 de nitrógeno con 40 de fósforo, y el T6 es el T2, los 70 de nitrógeno combinado con fósforo, la dosis más alta. Lo importante acá es ver esto. Las variables que medimos fue rendimiento de semilla, fracción pesada, densidad de inflorescencia. Bueno, semilla por inflorescencia, lo importante es concentremos acá, rendimiento de semilla, fracción pesada por hectárea, eficiencia del uso del nitrógeno. ¿Y qué es lo que veíamos? Que con esos 70 kilos de nitrógeno, la producción de semilla estaba en 166 kilos, con una eficiencia de uso del nitrógeno 1.22. La otra pregunta, y si le poníamos fósforo, ¿qué pasaba? Y bueno, como pusimos fósforo solo, la respuesta, no era lo que hacía falta. Bueno, acá se me movió la imagen, pero básicamente con fósforo la producción, con el T4, 40 kilos de fósforo, la producción se iba a 28 kilos contra 166, lo que nos indica claramente que el tema pasa por la disponibilidad de nitrógeno en esa situación. Esto, bueno, lo que quiero mostrar es que tenemos los datos, peso de mil, energía y plántulas normales para los mismos tratamientos, y fíjense que en el caso de, finalmente, el T2 estaba en valores próximos al 60 de PG, que había dicho, si bien son valores altos, pero esos valores nos dio, y, bueno, peso de 1000, un poco más liviano porque producía más semillas, pero para el que le interese está disponible esto para no demorarme con este punto. Uno de los lotes que se van a revisar ahora, acá de Capivera, fíjense, 3 tratamientos, el testigo y 100 y 200 kilos de nitrógeno. ¿Qué es lo que pasa con él?
macollos productivos, macollos fértiles, con 100 kilos 207, con 200 kilos 181. Y acá pasa, y fíjense que con el T0 acá, el testigo estaba en 216. O sea que aparentemente acá estaba en buen nivel de disponibilidad de nitrógeno en el tratamiento y posiblemente con una residualidad de alguna fertilización del año anterior. A lo que quiero resaltar que con dosis altas, y lo que pasó, se me cayó la producción de tallo. Esta es la imagen del lote sobre el cual estoy generando los datos, esto que me lo facilitó el ingeniero Moyano. Y determinación del momento de cosecha y sistema de cosecha. Para la determinación del momento de cosecha, el punto sería números de días después de inicio de floración antes, y esto nos puede dar una pauta de cuándo estaríamos en el momento óptimo, pero esto es algo que es aproximado, no es una... puede variar esto de acuerdo a las condiciones ambientales que rijan durante ese periodo. Cambio en la dinámica de maduración de las semillas, peso, humedad, olor. Consistencia de endosperma es determinante. ¿Qué consistencia de endosperma tengo en esa población de semillas a la hora de la cosecha? Y porcentaje de desgrane, que también es un indicador interesante y está en relación justamente al asincronismo de maduración. Esto fue un trabajo que también hicimos cuando empezamos a ver el potencial de producción de semillas, donde medimos los días a cosecha en coloratum después de la aparición de 10 inflorescencias por metro cuadrado. Y estos son a los 30, 37, 44, bueno, 50, fíjense que a los 51 días después de la aparición de 10 inflorescencias por metro cuadrado, lo que quiero mostrar acá es la importancia que tiene el momento óptimo de cosecha. El rendimiento de semilla aparente estaba en 730 kilos con una calidad de 1.800.000 gérmenes por kilo. En el caso de Grama Rhodes también tomamos distintas fechas en relación a después de la ocurrencia de un evento, y fíjense, hay un momento óptimo de producción donde capturamos la mayor cantidad de semillas de calidad. Fíjense que una semana antes la producción estaba casi en 400 kilos contra 590 acá, y una semana posterior comienza después a declinar lo mismo. Y eso es básicamente por el asincronismo que presentan estas especies. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que hay un momento óptimo para capturar cantidad y calidad. Fíjense lo que es consistencia de endosperma. Acá, como otro indicador estratégico, acá se midió semillas menos maduras, lechosa, harinoso, duro, almacenamiento en PG a los 5 y 23 meses. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando es lechoso, que no terminó de conformar sus reservas, de 83 de PG baja a 31, harinoso, que también no ha terminado, esto no es semilla totalmente conformada, el endosperma no terminó su maduración, de 85 a 42, y fíjense que cuando está en condiciones de almacenamiento óptimo, igual que esta, pero con endosperma duro, de 87 a 91, varía su PG, o sea, se incrementa como respuesta a proceso de almacenamiento, pero sustancia de reserva en correlación a endosperma duro. Porcentaje de desgrane, la última variable. Esto es al momento de cosecha, es justamente por la dehiscencia permanente que presenta esta especie. Esto puede ser un indicador de decir, che, estamos próximos o a punto para cosechar, sumado con consistencia de endosperma y otro punto que no planteé, que es la resistencia del grano a desprenderse en un proceso de extracción ahí de la inflorescencia. Todas esas variables van a determinar el momento de cosecha óptimo. En este caso, ese nivel de desgrane estaría más para una cosecha directa que para una cosecha con volteado, con volteadora, que es otra de las metodologías que se aplican para la cosecha de semillas. Lo vemos enseguida. Cuando entramos a la etapa de cosecha, básicamente los métodos y sistemas de cosecha, acá entramos un tema, por eso lo puse en rojo. Nosotros queremos cosechar semilla pequeña y verde con máquinas que fueron hechas para trillar semillas de mayor tamaño y secas.
O sea, vamos en contra de lo que es el principio, el concepto de ya termino. La consecuencia justamente va a ser baja eficiencia de cosecha que sumada a las problemáticas presentadas van a justificar la diferencia esa en parte entre rendimientos potenciales y rendimientos reales. Fíjense, también este trabajo interesante porque nos va a graficar cómo es teóricamente las pérdidas esquemáticas de un 100% de semilla disponible para la cosecha, que no es el total de espiguillas que terminaron, cuajaron y produjeron semillas a lo largo de su vida. Esto es lo que está disponible para cosecha, la diferencia entre lo que tenemos semilla acumulada y semilla desprendida. De un 100% inicial, ¿qué pasa? Podemos tener un 5% de desprendimiento al momento de la cosecha, un 20% que puede ser, o un 5% pérdida de plataforma y un 20% que se desprendió ahí previo a la cosecha. Entonces ya de entrada nos está yendo al sistema de trilla, nos va un 75% de lo que teníamos disponible. Posteriormente ese 75% al sistema de zarandones, limpieza de la máquina, perdemos un 20% más, en definitiva, que es lo que nos queda arriba en la tolva, un 55%. Fíjense todos los puntos de pérdida que podemos tener durante el proceso. Esto es lo que pasa, justamente parte de la pérdida se puede generar por esos tipos de plataformas. Otro de los grandes temas, para la calidad de trilla, cuando alimento la máquina con pocos volúmenes o volúmenes variables, por gusto el que vaya arriba de la máquina va a sentir los golpes que va pegando ese cilindro adentro, la verdad que es de terror, justamente, porque no hay un sistema de alimentación continuo a lo que es el sistema de trilla. Y con esto les quiero decir, también quiero ser respetuoso de nuestra historia. No quiero matar ni a la máquina ni al maquinista pero la historia va cambiando y van evolucionando los sistemas. Entonces, no es lo mismo alimentar un sistema, una cosecha con ese volumen que con lo que estamos viendo anteriormente. Esto es para que no nos pongamos locos después y nos enojemos con el maquinista, porque también tenemos parte de culpa nosotros cuando no damos un lote en condición. Fíjese la plataforma este sistema de acarreo totalmente distinto de lo que habíamos visto. Otra máquina que lógicamente no la vamos a poner arriba de los troncos a esta, ¿cierto? Pero cada máquina en su lugar y cada posibilidad de producir en cada ambiente. Imagínense que con este sistema de acarreo de material, las pérdidas de plataforma evidentemente no son las mismas que la basal y que estábamos viendo recién. En trilla convencional, la misma máquina. ¿Cuál es el gran problema y el desafío que tenemos? Miren, ¿qué es lo que pasa? No nos alcanzan a ver bien, pero el nivel de semilla que tengo disponible acá antes del corte, ¿qué es lo que me queda en la máquina? Esto medio amarillito que queda acá, y es la gran cantidad de semilla que me queda una vez que paso por sistema de trilla, por baja eficiencia de ese sistema de trilla. Acá tenemos otra imagen, una vez que pasó por el sistema de cóncavo, del sistema de limpieza, sobre todo de desgrane de la máquina, y no, el desgrane es bajo y generalmente lo primero que va a sacar la máquina en teoría sería aquel material más maduro, que es el que se desprende más fácil, pero ahí hay material que puede ser de calidad todavía, y básicamente eso está variando justamente por la metodología de trilla. Baja eficiencia de cosecha por problemas en el desgrane. Otro de los grandes puntos en estas cosechas en pie, no en volteado del helado que vemos enseguida, nosotros sacamos materiales, ahí nos dice un 35 a un 45% de humedad. Otro de los puntos que atenta contra la calidad del material, hicimos bien el cultivo, buscamos una máquina que nos coseche bien, regulamos día, hora, todo controlado, los astros alineados. Pero ¿qué pasa? Después nos descuidamos y no secamos correctamente esto. Porque, terminé cansado, quedó la semilla en la tolva, miren esquemáticamente, secado de material recolectado, 35-45% de humedad. Pero ¿qué pasa si por alguna causa yo dejo material en la tolva o la misma máquina que rinde poco y me anda dando vuelta toda una tarde para levantar para llenar tolva? Fíjense, esto está graficado acá, cómo es el calentamiento en una bolsa de una semilla de gato recién cosechada con un 40 de humedad aproximado. 40 grados, 30 grados acá arriba y después para adentro al núcleo de la bolsa 70. ¿Qué pasa cuando superamos los 30 grados en la masa esa de semilla? Semilla que se muere.
Y otra de las preguntas que nos hacemos, ¿qué pasa cuando secamos con el plástico este, que es una gran solución? Pero lo hacemos a pleno sol, y nos pega un 45 de temperatura en esa masa de semilla que está respirando a full porque está 35, 40 de humedad. Esos datos no los tengo, no los llegué a poner, pues no los tengo, o sea, no he encontrado, pero son preguntas que nos vamos haciendo. ¿Qué pasa durante el proceso de secado de estos materiales? Una tradicional, la corta, el trillado, corte hilerado y posterior trillado, generación de una andana. Acá, como ventaja, si no nos llueve y nos acompaña el tiempo, la posibilidad de sacar material maduro y más homogéneo de calidad está, porque primero para el momento de inicio de volteado no es el mismo con el nivel de desgrane que teníamos anteriormente, es con menos desgrane porque ya nomás la mecanización, el golpe que le pego acá con la volteadora esta, si tengo muy maduro, tengo una pérdida importante. Como ventaja de este sistema, aparte del material seco, vamos a tener de que justamente como las inflorescencias estas que todavía están con grano inmaduro, pueden llegar a madurar por un par de días que está cortado ese tallo y que todavía está fluyendo nutrientes hacia para terminar el nivel de maduración. Entonces, ¿qué pasa? La verdad que con esto sacamos material espectacular en eficiencia de cosecha, de sobre todo no tanto de recolección, sino de trilla arriba, porque ya el material va seco y con el mismo sistema de cilindro cóncavo salen las inflorescencias sin semillas. No tengo la imagen para mostrar, pero es así. El problema serio de las pérdidas acá está en la regulación del recolector. La verdad que es de terror. Cuando uno sigue el proceso y va viendo la andana ese recolector con esos dientes retráctiles que va levantando este material seco ya, que lo mueve y se cae la semilla, verdaderamente hay pérdidas importantes en ese estado. Entonces, la ventaja acá es que puede voltear más semillas, secarla si no me llovió y la andana en grama. No estoy hablando en Gatton ni Coloraton, donde es un problema hacer ese trabajo. Finalmente podemos sacar material seco, nos ahorramos parte de lo que es secado y volumen, también interesante, y de incluso calidades que pueden ser superiores a la cosecha en pie. Pero tiene su riesgo, aparte de su costo y el bajo nivel de avance que genera la técnica. Finalmente, vamos a comparar dos cuestiones. Este sistema de trilla convencional con alimentación a través de un cilindro cóncavo, con una alimentación transversal a lo que es el proceso de trilla. Y acá lo que estamos viendo es cómo pasa el material ya dentro de la cámara de trillado. ¿Y qué es lo que pasa? Básicamente acá lo que podemos comentar es que el material que se incorpora a la cosechadora pasa una vez en este sistema de cilindro cóncavo y básicamente la eficiencia va a depender de la abertura que le demos acá y de la cantidad de esplangas que tenga el cilindro ese, pero básicamente esa masa de semilla entra, la golpeamos una vez y ya salió. Si no desprendimos acá, la semilla ya pasó a la cola. Y pasa esto, como veíamos anteriormente, con un alto nivel de semilla que no se ha desprendido. Ahora, la otra opción, obviamente, era una axial, donde, ¿cuál es la gran diferencia acá? Acá básicamente, estos fueron comentarios, en su momento Joaquín Martínez me hizo los comentarios, la verdad que ahí empecé a indagar y es así. Acá el material, ¿qué pasa? Varias veces va dando vuelta en lo que es el cilindro cóncavo, entonces tiene, y con un sistema mucho más suave, prendido, y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Si el material pasa muchas veces, según la velocidad de avance, un tratamiento más suave con muchas más intervenciones. Esto es lo que pasa al inicio, antes de alimentar el sistema, y esto es lo que queda en la cola de la trilladora. Mucho más eficiente el sistema de trilla. Y para terminar, lo último, porque ya veo que me corre Andrea, pero estamos, justamente la producción de semillas en relación de forrajeras subtropicales resulta una actividad especializada que integra la ciencia y el arte. La ciencia, ¿a qué hace referencia? De repetir un poco lo que dijo
Silvina, pero la verdad que también comparto esa idea. La ciencia hace referencia al conocimiento de lo que es agronómico, fisiológico, de lo que es el manejo del cultivo, básicamente. Y la parte artesanal se va a referir a la habilidad del manejador del sistema para poder combinar todos estos conocimientos con los recursos disponibles para obtener altos rendimientos de buena calidad. Gracias.